Estas son las 3 paletas guía para la etapa B de un C65. Las etapas son identificadas por sus paletas guías y el impulsor. Por ejemplo, una etapa 3C indica un número 3 o cualquier paleta guía con una rotación de remolino con un impulsor C. En compresores de etapas múltiples, las etapas siempre deben ser ordenadas con los componentes de alto nivel de flujo instalados cerca de la entrada del compresor. Por ejemplo, una etapa con una paleta guía número 1 para un impulsor dado nunca debe ser instalada antes de una paleta guía número 2 para el mismo impulsor. Una etapa 1C nunca debe ser instalada antes de una etapa 2C. Un impulsor de flujo bajo nunca debe ser instalado antes de un impulsor de flujo alto. Una etapa C nunca debe preceder una etapa D. Etapas idénticas pueden, sin embargo, instalarse adyacentes entre sí. El enfriado del rotor puede deberse a muchas causas aerodinámicas y de presión. Es contrarrestado por el cobertor de enfriado ubicado en la sección de la cápsula. Los elementos agregados para liberar el flujo en el cobertor de enfriado son ubicados en la descarga del rotor del compresor. El pistón de balance consiste de un eje de gran diámetro cerca del extremo de descarga del eje de compresión adyacente al último impulsor o espaciador. Se compone de muchas piezas del diámetro exterior del eje que giran contra los estacionarios reemplazables de la caja del compresor. Performance del compresor. La performance de un compresor centrífugo se describe en términos de cabeza y CFM. Para una geometría de un compresor dado, la performance puede ser calculada para una línea constante de velocidad con la cabeza en el eje vertical y el CFM en el eje horizontal. Si el CFM se incrementa a la derecha, podemos ver crecer a la cabeza hasta que alcanza un pico y luego empieza a decrecer, lo que está bien. Esta misma característica puede ocurrir en todas las líneas de velocidad del compresor. El pico de la línea de velocidad es muy importante en la operación del compresor. Representa el punto de bombeo. Toda operación a la derecha del punto de bombeo es estable y el compresor se desempeñará favorablemente. La operación a la izquierda del punto de bombeo es permanentemente inestable y puede resultar en daños en el compresor. Si unimos los puntos de bombeo de todas las líneas de velocidad, formaremos la línea de bombeo. A la derecha de la línea de bombeo y debajo de la línea de velocidad está la región de operación normal. A la izquierda de la línea de bombeo está la región llamada bombeo. Protección especial debe ser incorporada para evitar que el compresor opere en la región de bombeo y se dañe. Hay dos formas básicas de hacer que el compresor entre en bombeo: reduciendo el flujo e incrementando los requerimientos de cabeza. Generalmente se piensa que el compresor entra en bombeo al reducir la presión de descarga. Esto ciertamente es así, pero a menudo sucede cuando el motor sale de línea. La mejor manera de sacar al compresor de bombeo es incrementar el flujo al incrementar los caballos de fuerza tanto como sea posible. Otra área de operación que debe ser comprendida es el área llamada comúnmente ahogo o pared de piedra. El término ahogo o pared de piedra es una simplificación de terminología de compresión aplicable a compresores científicos. El término indica que hay un flujo máximo para el compresor causado por limitaciones físicas que resultan en un ahogo del flujo. En otras palabras, un pasaje del compresor está ahogando el flujo, de modo que un incremento de los caballos de fuerza no proporciona un aumento de flujo. Llamamos al flujo alto, región de baja eficiencia de la curva operativa, ahogo o pared de piedra.
El compresor no se ahogará en esa región porque si agregamos más caballos de fuerza, el flujo aún se incrementará por sobre la línea de velocidad. Aunque pueden haber desperfectos mecánicos en ese área, generalmente tratamos de evitarlos a causa de la pobre eficiencia. Lea la lección número 1, luego complete la actividad del estudiante en su guía de aprendizaje. A continuación, lección 2. Lección 2. Patio de válvulas. Funciones del patio de válvulas. Sin importar los hechos físicos, el funcionamiento del patio de válvulas es el mismo para todo el equipo del compresor. Controla la carga, descarga y flujo de gas en el compresor. Esto es esencial porque cuando el compresor no está en operación, la presión en la línea principal es alta y no hay presión de gas en el compresor. El patio de válvulas es una secuencia controlada automáticamente durante el encendido para permitir que la presión en el compresor y en los tubos suba gradualmente antes de aplicar la carga. Aquí hay un plano típico de un patio de válvulas. Hay 5 válvulas cuya operación está integrada en el sistema de control eléctrico. Ellas son succión, carga, bypass, descarga y ventilación. El gas viaja desde la línea principal al compresor a la sección de la válvula ubicada en la línea de la sección. La válvula de carga en la línea de carga permite que el gas evite la larga secuencia de válvulas durante la secuencia de encendido. El aire comprimido viaja desde el compresor hacia la línea principal y la válvula de descarga ubicada en la línea de descarga. La válvula de bypass en la línea de bypass permite al gas reciclarse desde la descarga hacia atrás hasta succión durante la secuencia de encendido. Esta válvula también funciona como válvula de bombeo ubicada en la sección de control de bombeo. Por último, la válvula de ventilación está ubicada sobre la línea de descarga. Los gases son ventilados en la atmósfera a través de esta línea cuando el compresor no está en operación y en los momentos apropiados de la secuencia de encendido. Una sexta válvula, la válvula de control de descarga, está ubicada también en la línea de descarga. Esta válvula está operada por diferencias de presión en la línea de descarga y se abre cuando la presión en la línea excede la presión en la línea principal. Además de estas 6 válvulas, la estación tiene válvulas manuales que pueden ser usadas para aislar todo o parte del sistema para varias cosas. Para aislar todo el equipo de compresión y el sistema de válvulas, se pueden instalar válvulas manuales corriente arriba en la sección de línea o corriente abajo en la línea de descarga. Las válvulas de carga pueden ser aisladas por válvulas manuales en 2 posiciones en la línea de carga. Típicamente, la caja del interruptor de presión diferencial puede ser aislado manualmente mediante válvulas manuales a cada lado del interruptor. Puede haber varias válvulas manuales en diferentes partes del sistema, depende del tipo de paquete. La caja del interruptor de presión diferencial cumple una importante función. Este interruptor transfiere en este punto del ciclo de encendido cuando la presión diferencial a lo largo de la sección de válvulas se reduce hasta el punto donde la sección de válvulas puede estar abierta. Es importante que este interruptor se prepare correctamente. Si el interruptor transfiere muy rápido, la sección de válvulas se abrirá muy pronto, resultando en una apresurada presión alta en el compresor, dañando el compresor o la trampa de sello de aceite. Ahora veamos la sección de válvulas en un skid real. Recuerde que la disposición varía según los paquetes. El skid que ustedes verán es solo una entre muchas posibles configuraciones. Aquí pueden ver un skid solar, su patio de válvulas que es usado para controlar el flujo de gases desde y hacia el compresor. Todo el flujo de gases entra en sus válvulas manuales, llega a través de esta pieza. Debajo de ella tenemos un apagado de baja presión y el interruptor de presión diferencial del compresor. Arriba tenemos la válvula de ventilación usada para purgar el sistema cuando la unidad se apaga. Aquí tenemos las válvulas de la sección principal y aquí tenemos la línea de carga de 1 pulgada unida a la válvula de carga que es usada para purgar el compresor al inicio. Aquí está la válvula de descarga.
la línea de ventilación con su válvula de ventilación aquí. Tenemos la línea de combustible. Más adelante, algunas líneas de ventilación. Y otra vez, algunas válvulas manuales sobre el interior del skid. Una válvula que no mencionamos es la válvula de bypass, ubicada entre el encabezado de succión y el encabezado de descarga. Esta válvula particular está ubicada aquí. Esta unidad puede ser utilizada como válvula de bypass, final o control. Secuencia del patio de válvulas. Cuando la máquina no está operando, las válvulas de succión, carga y descarga están cerradas, pero las válvulas de bypass y ventilación están abiertas. Cuando el interruptor de encendido es presionado, la válvula de bypass se cierra, la bomba de precarga se activa y cuando la presión de precarga alcanza los 60 psi, la bomba auxiliar de aceite se activa. Cuando la presión diferencial alcanza el nivel predeterminado, normalmente 60 psi, la válvula de carga se abre. El gas fluye en el sistema purgando el aire de la línea de compresión durante la ventilación. Este ciclo de purga dura normalmente 30 segundos. Al final del ciclo de purga, las válvulas de ventilación se cierran. El compresor se empieza a presurizar con el gas de succión que entra al sistema a través de las válvulas de carga. Cuando la presión diferencial a través de la sección decrece a su nivel preestablecido de 50 psi, la caja del interruptor de presión diferencial transfiere. Esto brinda la señal para que las válvulas de succión, descarga y ventilación se abran. Después de que la válvula de succión está totalmente abierta, la válvula de carga se cierra. Cuando el ciclo de prelubricación de la máquina se completa, el ciclo de arranque de la máquina se inicia y las etapas del compresor comienzan a girar. En este punto la válvula de control de descarga todavía está cerrada. Por ello, en vez de acceder a través de la válvula de descarga, la descarga del compresor generada por las etapas que no rotan del compresor fluye hacia atrás, a través de las válvulas de bypass abiertas para reciclar hacia el compresor. Esto evita el bombeo en el compresor mientras la máquina se acelera. El gas se recicla hasta que la velocidad de la máquina alcance los niveles operativos mínimos, normalmente el 90% de la velocidad del gas. A 90% de la velocidad, la señal del control de la velocidad hace que la válvula de bypass se cierre, el gas ya no se recicla en la línea de bypass y la presión en la línea de descarga crece. Cuando el compresor se descarga, exhibe la presión en la línea principal. Las válvulas de control de descarga se abren y el compresor está en distensión. En un equipo de compresor sin sistema de control de búsqueda, la válvula de bypass se mantiene cerrada mientras el compresor está en distensión. La mayoría de los equipos de compresor están equipados con un sistema de control de búsqueda. En este caso, cuando se llega al 90% de la velocidad, la operación de las válvulas de bypass es liberada al sistema de control de búsqueda. El flujo del compresor es defectuoso debido a la presión diferencial entre el compresor y los niveles de caballos de fuerza en el compresor. Se necesita que la presión y los caballos de fuerza sean constantes. Si el flujo se reduce, alcanzar un punto de operación normal se vuelve imposible. Esto se conoce como límite de pérdida o bombeo. El bombeo puede ser evitado incrementando el flujo en el compresor. Esto se logra abriendo un poco la válvula de bypass durante la operación. Esto permite al gas circular de la línea de descarga a la línea de succión. El flujo se incrementa y el bombeo es evitado. Si nuestras válvulas interrumpen la secuencia o no pueden completar su secuencia en un marco específico de tiempo, usualmente de 4 a 6 minutos, el resultado es el apagado general del equipo por mal funcionamiento. Lea la lección número 2, luego complete la actividad del estudiante en su guía de aprendizaje.